Economía y finanzas. Es un tema interesante. Recibimos a su experto dedicado a esta sección, al doctor Joel Espejel, que nos trae obviamente con su visión, con su óptica de experto, precisamente estos indicadores del primer trimestre de este año, tanto de la economía mexicana como de Sonora. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo. Hace mucho que no lo veíamos, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Voz Empresarial. Licenciada Retes, y un saludo para todo el auditorio. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. A ver, doctor, obviamente los indicadores económicos, es muy interesante hablar del Producto Interno Bruto, inflación, tasas de interés, tasas de desempleo, balanza de pagos, riesgo país. A ver cómo andamos en este primer trimestre, que dicen que muchos que va a ser hasta negativo, doctor. Efectivamente, se tiene el principal dato para medir el comportamiento de la economía, que es el Producto Interno Bruto, que representa el crecimiento de la nación en un año determinado. En este caso, para el año pasado, 2018, se tuvo un crecimiento del 2% anualizado. Anualizado. Era la expectativa que se tenía. Y se cumplió. Se cumplió, cerrando con el 2.5 promedio en los últimos 6 años. Correcto. Para este año se tiene una perspectiva de un crecimiento, y así lo dicen los organismos internacionales, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los expertos del Banco de México, que establecen un crecimiento entre el 1.4 y el 1.6%, pero se estima, hay otras estimaciones de organismos privados que establecen que no vamos a crecer ni al 1%. Mira, de hecho, estaba viendo al Carlos López Jones, dice de estadísticas, y él es jefe de estadísticas y financieras. 0.8 le dan al crecimiento de México, ni siquiera el 1. Ni siquiera el 1%, que es lo que dicen los organismos privados. Así es. Hay una concordancia de lo que establecen estos organismos, de que no vamos a crecer a ese 1%. Entonces, eso es un mal síntoma, porque claro, impacta en otras variables, como es el empleo, que es fundamental para las familias mexicanas, ¿no? Si hablamos del caso del empleo en México, se tuvo para el primer trimestre de 2019 269.143 empleos, que está por debajo de la meta, porque se deben de crear 100.000 empleos mensuales. Es decir, deberíamos de tener 300.000 empleos y se generaron 269.143. Pero el señor presidente López Obrador dijo que era histórico el crecimiento. En empleo todavía no se alcanza la meta. No, eran sus datos, no los datos. No los datos oficiales. Esto lo dicen organismos oficiales, lo dice INEGI y lo dicen organismos como México Como Vamos y México Evalúa, que son dos organismos privados, pero que fungen como asociaciones civiles que analizan la información que INEGI publica con respecto a datos oficiales, ¿no? Entonces, no se alcanzó la meta correspondiente de los 300.000 empleos. ¿Cuántos tenemos que generar al año? Creo que son 1.200.000. 1.200.000, efectivamente, por eso estamos poniendo 100.000 empleos mensuales, y se generaron 269.143 empleos en el primer trimestre, siendo que debió haber sido 300.000 o por encima de los 300.000. Para el caso de Sonora, que eso es algo que pues también nos compete, claro, está la cuestión de que se generaron 27.169 empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que esto sí está por encima de la meta, ¿no? Así Entonces, estamos bien, pero... Sonora creo que es el tercer estado a nivel nacional que está creciendo, que trae una tasa interesante de empleo. Efectivamente, se está haciendo, bueno, se hicieron las cosas bien Así es, en el cuarto trimestre de 2018 y lo que va del tercer trimestre de 2019. Pero no hay que bajar la guardia. Claro que no. Efectivamente sí se están generando estos empleos, pero puede ser que para los próximos trimestres pues haya ajustes que sean transitorios, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Hay un experto que es el señor Quintana, que dice que, ¿cómo se llama? Que es México ahorita está, la paridad del peso, el peso está tranquilo, sigue tranquilo, no se ha movido mucho, pero la pregunta es, ¿por qué está tan tranquilo el peso según la perspectiva de su expertise, doctor? Hay muchos factores que hacen que se esté apreciando el peso con respecto al dólar americano, y esto se explica debido a la tasa de interés. Se tiene una de las tasas de interés pues, de las más altas que hay en el mundo. De hecho es la tercera más alta, la primera se tiene en Argentina con 52%, posteriormente la tiene Turquía con el 24%, y luego está México con el 8.25%. Entonces la tercera tasa más alta a nivel mundial. Pero esto entonces, o sea, realmente los inversionistas. Pues sí, pero son esos capitales golondrinos que no son productivos y que no generan crecimiento. Efectivamente, el crecimiento se está dando a través de los mercados financieros en cartera, vienen a los mercados bursátiles, a los mercados de valores,
a adquirir pues esos rendimientos que está ofreciendo esta alta tasa de interés de 8.25, siendo que en Estados Unidos está en el 2.25, en Canadá está en menos del 1%. Entonces esto hace que los capitales migren hacia México precisamente por el rendimiento que se está dando, y estos son entradas de dólar.